¿Cómo se moverá la bancada del oficialismo en la discusión parlamentaria del ajuste fiscal? Mañana, la Comisión de Hacienda, integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados, comenzará a analizar el proyecto de rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo la semana pasada. Ustedes saben, la propuesta llegó precedida de un amplio intercambio entre el presidente Tabaré Vázquez, legisladores y el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, que implicó la modificación de algunas de las pautas que había anunciado el Ministerio de Economía originalmente. De todos modos, varios sectores de la coalición continúan discrepando con la decisión de posponer algunos gastos. ¿Cómo mira este proceso el principal grupo del oficialismo? ¿Cuál será la actitud del MPP? Bueno, de eso vamos a conversar, junto con otros temas, con la senadora Lucio Topolansky. Senadora Topolansky, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo ha visto la forma en que se llega a la discusión parlamentaria de esta rendición de cuentas? Está de telón de fondo un dato fuerte, ¿no? Desde que gobierna el Frente Amplio, esta es la primera vez que le toca encarar un ajuste fiscal. Cuando hicimos la agrupación de gobierno, hace unos meses, un par de meses, ya la exposición que hizo el equipo económico daba la pauta de esta. Es decir, porque el equipo económico hizo énfasis en ese momento en el contexto, vamos a decir, ¿no? En la situación internacional, cómo iba a afectar a un país como Uruguay, que es tomador de precios. Uh-huh. Entonces, nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, imaginamos que la rendición de cuentas se iba a reflejar, eso fue un preámbulo. Bueno, una cosa que me pareció interesante de este proceso fue que pudimos conversar algunas cosas antes que el proyecto ingresara. El Consejo de Ministros trabajó 4 sesiones y después el presidente ordenó que se le informara al secretariado. Y enseguida se hizo una ronda por los grupos. Se hizo el anuncio público y después una ronda pública con los grupos. Ahí va, esa fue la seguidilla. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de discutir rato, fue una reunión larga, donde nosotros le planteamos las cosas que veíamos nosotros como posibles caminos para poder obtener algunos dineros que se precisan en este momento, sin afectar demasiado algunas cosas que son importantes, como pueden ser avances que tenemos en la sociedad uruguaya, ¿no? Terminaron llegando a un acuerdo, porque después hubo incluso una reunión secretariado ejecutivo Tabaré Vázquez. Claro, nos convocó donde, por ejemplo, si algunos miembros habituales del secretariado no fueron, porque fueron los legisladores de ese sector, como fue mi caso, porque el compañero que va al secretariado es el economista Tajami y me pidió que fuera yo, ¿no? Allí nosotros llegamos a un acuerdo en el tema de las franjas del IRPF. Era una cosa que nos importaba, porque primero, porque los salarios en realidad hacen a la peripecia diaria de la familia y a la economía, diríamos, cotidiana del país, ¿no? El movimiento económico comercial. Después, en ese momento, teníamos una diferencia que era de dónde sacar lo que eliminábamos. Había propuestas que el presidente dijo que se iban a mirar todas, donde nosotros proponíamos sacar esos dineros de otro lado y no cargar tanto las franjas de arriba. Después hablamos de la tasa de los descuentos, y hablamos del IVA, de la reforma de la caja militar, y el presidente nos dijo que se iba que las transferencias de ejecución, porque en realidad no es eliminación de programas, sino diferido
y no iban a abarcar ni la investigación ni la enseñanza, que eran dos cosas que a nosotros nos importaban mucho. Pero nos aclaró que esto se cerraba en el Consejo de Ministros, que era el lunes siguiente, esto fue un jueves. Y el Consejo de Ministros cerró con variantes. Cerró con variantes en relación a esos diferidos. Esa es la causa, entonces, de que haya habido, entre el acuerdo con el presidente Vázquez y la semana siguiente, esta reacción de varios grupos del Frente Amplio que entienden que, en cuanto a la postergación de gastos, no se estaría cumpliendo con lo que se pactó. No fue un pacto cerrado. El que diga eso no entendió lo que pasó. El presidente conversó con nosotros y vimos un panorama y nos dijo, esto se cierra en el Consejo de Ministros. Eso es clarísimo. Sí. Ahora, que alguien pudo haber pensado que como estaba allí, diríamos, la representación in totum de la fuerza política, el Consejo de Ministros iba a aceptar ese panorama, bueno, no salía así de la reunión tan nítido como... ¿Y entonces ahora qué pasa? Porque la intención ahora era que a partir de aquellas conversaciones con el Frente Amplio y el acuerdo que se había logrado, la discusión parlamentaria fuera lo más ágil posible. Sí, Sin embargo, eso es verdad. Quedó instalado ya desde hace varios días este ruido de comunicación. Ahora tenemos que ver un poco exactamente qué programas se difieren. Porque hay programas y programas. No todo tiene la misma... yo soy sincera, todavía no me he metido en los programas. He estado leyendo la exposición de motivos, son 300 páginas. Como siempre, en los escritos que hace Danilo son de una perfección académica, ¿no? Yo le reconozco a Danilo la capacidad de exposición académica que tiene. Pero un escrito un poco largo. Sí, es un escrito denso, pero que tiene la virtud que uno aprende o puede mirar el panorama realmente en el que va a estar esta rendición. Ahora después tenemos que mirar las partidas. Pero, por ejemplo, según lo que publicó La Diaria, en base a declaraciones de la diputada Lilian Galán del MPP, hay una resolución orgánica de su Ejecutivo y su Dirección Nacional de no recortar gastos en educación porque se trata de un objetivo político impostergable. No, bueno, eso no sé por qué lo publicó, por qué lo dijo la diputada de ese modo. Nosotros hicimos una dirección donde le informamos la conversación, le dijimos que el Consejo de Ministros del que cerrada, capaz que ella no registró ese punto o pensó que el Consejo, el trámite del Consejo de Ministros iba a ser burocrático. Bueno, nosotros iremos a discutir nuevamente en qué quedó finalmente. Entonces, pero no es en blanco y negro, esto ni es una resolución en la que nosotros digamos patria o muerte, porque no es así no se gobierna. Pero lo cierto es que va a haber negociación, sí, va a continuar la negociación incluso del propio oficialismo con el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo quedó, porque yo tengo la duda, se lo digo de corazón, que haya alguien que haya podido ver todas las transposiciones de rubro, todos los diferidos en este lapso. Ingresó el jueves de noche la rendición, recién se repartió el disque el lunes de mañana, aunque estaba colgado en la página. Puedo entender que alguien hubiera buscado en la página, yo ni digo que no. Y bueno, y hay que estudiar. Si ¿A usted le parece que se están sacando conclusiones apresuradas? Siempre tengo esa impresión últimamente de que hay un mundo o capaz que soy yo, ¿no? Que hay un mundo que va a la velocidad el mundo comprimido del Twitter y otros que tenemos otra forma de mirar más a largo plazo, porque quiero ver todo para poder dar una opinión. Pero además hay un tema crucial, ¿no? Si yo difiero una obra de un nuevo centro escolar, obviamente estoy difiriendo
una posibilidad, porque no es solo la obra material, sino los docentes que yo preciso para que ese centro funcione. Salvo que yo esté descongestionando otro centro, entonces el recurso humano ya lo tengo. Pero eso no lo sé, no sé en qué punto se está puesto. Entonces, no quisiera, porque yo siempre negociamos y siempre conversamos con el Poder Ejecutivo, no quisiera adelantarme sin tener fundamentos. Me parece que no ayuda al proceso del país, Bueno, de ninguna manera. De todos modos, quiero consultarle un par de preguntas más sobre este tema. Este fin de semana, los economistas Héctor Tajami y Gabriela Cultelli publicaron un artículo en la web del MPP y allí afirman que el ajuste es necesario, pero cuestionan que no se cargue las tintas grabando más al capital. Destacan, hay un cuadro, un gráfico que es muy claro en ese sentido. Destacan que más del 56% del ajuste recae sobre trabajadores y pasivos por la vía de IRPF e Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, mientras que sobre el capital, dicen, recae solo un 19,6%. ¿Usted tiene los mismos reparos? Sí, eso sí es una posición de la 609, porque hace mucho que nosotros le venimos planteando esta economía, y el día que nos reunimos con el equipo económico lo volvimos a plantear. Entendemos que el reparto de la carga tiene que estar más equilibrado. ¿Qué nos alegó el equipo económico? El temor de que los capitales se retiren y eso incida en el mundo del trabajo. Estas cosas son de balanza de precisión, ¿no? Aquellos platitos chinos de los que hablaba Vergara. De todos modos, nosotros pensamos que sin ir a un fundamentalismo se puede, porque miramos lo que pasa en el mundo, se puede tener un poco más de prisión fiscal sobre el ¿Y cómo hay que entender capital. ese punto de vista, ese posicionamiento? Hay que entender que el MPP deja constancia y punto. Nosotros entendíamos que debió haber hecho el gobierno tal y cual cosa y ahora bancamos y votamos. Nosotros somos o van a reclamar este tipo de asuntos también ahora en la negociación en el Parlamento. Nosotros somos gobierno y nuestro gobierno lo vamos a defender siempre, pero no es una posición de ordeno y mando, ¿no? Nosotros construimos nuestro gobierno y siempre vamos a estar planteando la mirada. Eso no quiere decir, porque hay un momento que viene el cúmplase, claro. Por eso, pero mi pregunta era si este tipo de cosas también van a formar parte de la negociación ahora. Seguramente, la parte de cuánto impuesto a qué sectores. Seguramente forme parte nuevamente nuestro planteo de eso. Nosotros habíamos pensado que en los dividendos que van hacia el exterior podía haber una variable en el impuesto que se cobra. Después habíamos pensado en el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el impuesto a las herencias, que es un impuesto plano. Sí. Es decir, había Economía nos dijo que preferían sacar de un lado solo y no de varios lados como proponíamos nosotros. Mire, voy al artículo está en negociación. Voy al artículo de Tajami y Cultelli. Por ejemplo, ahí se propone que dentro del IRPF se incluyan otros enriquecimientos personales que hoy están exonerados, como el producto de herencias y legados, base de las mayores desigualdades sociales, dice. También se propone aumentar algún punto del IRAE, revisar y transparentar todas las exoneraciones fiscales, como por ejemplo las que atañen a los juegos de azar. Bueno, y por otro lado consideran inoportuna la rebaja de 2 puntos de IVA a través de medios electrónicos, sabiendo que estos no están aún lo suficientemente diseminados por todo el país y por todos los sectores sociales. Dicen que desde el punto de vista del MPP, esta medida, esta rebaja de 2 puntos del IVA, no habría que haberlo tomado ahora, habría que haberla dejado para más adelante, un año después, cuando las tarjetas estuvieran más extendidas. Le menciono estos puntos para saber, ¿todo esto está vivo en el debate hoy? Sí, está vivo. Lo primero era lo que yo le decía, y en relación al IVA, el asunto es si nosotros, el IVA es un impuesto antipático, ¿no? Porque lo pagamos todo, es como la inflación, son impuestos antipáticos.
Pero, ¿qué sucede? Un poco el fundamento de la carga del IRPF era la compensación del IVA, pero como el IVA no lo van a poder aprovechar todos, eso es una realidad, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, y son unos 50 millones de dólares más o menos, el monto que está estimado. Decíamos, en vez de diferir algunas cosas, no es que estemos en contra de que se baje el IVA, sino de diferirlo para cuando esté operativo universalmente. El 16 de mayo del año. Da la impresión de que simbólicamente es muy importante para el Ministerio de Economía, sí, que además de aumento de impuestos haya rebaja de algunos, claro, en particular del IVA, sí, ¿no? Ahora, ¿quién lo va a...? Porque el problema que nosotros tenemos es el siguiente. Cuando hemos bajado el IVA y no es por el mecanismo de tarjeta, la cadena se lo come. Es decir, no le llega al beneficiario. Entonces, y en eso estamos todos de acuerdo, tiene que ser en el momento del pago a la tarjeta. Uh-huh. Ya los puntos que se bajaban, que se habían bajado 4 y ahora son 2, lo disfrutó el rango de personas que tienen tarjeta. Uh-huh. Entonces, reiterábamos eso y nosotros nos preguntábamos si no podíamos diferir, hacerlo, pero diferirlo y no diferir 50 millones en otras cosas. Es una pregunta lícita. Uh-huh. Fíjese una cosa, no es porque la gente no sepa usar tarjeta, porque la tarjeta Mides demostró que cualquiera puede usar una tarjeta en este país, y este es un país además informatizado, que se va a ir al pago con celular, que todo el mundo tiene celular en este momento, una cantidad de cosas, y se va a ir poniendo un sistema para que, por ejemplo, pueda hacer de cajero automático en algunos lugares donde no hay un comerciante y demás. Todo eso está bien, hay que ver los tiempos de pago, pero después hay un mundo enorme del comercio, las ferias. Todavía no tienen POT ni por las tapas. Sin embargo, la feria es uno de los comercios que distribuye más, porque no hay un feriante dueño 40 puestos de feria. Uh-huh. Entonces, nosotros veíamos que esa medida está muy bien, que puede servir para direccionar incluso impuestos, porque en determinado momento puedo decir las tarjetas de gente con poder, con salario de tanto para abajo, es decir, puedo hacer muchas cosas, pero todavía no está universalizado. Entonces, ¿van a insistir con esa idea de que sí, la rebaja esta de 2 puntos de IVA para compras con tarjeta se postergue? Nosotros probablemente insistamos con esto porque vemos que no es un compensatorio. Uh-huh. Universal, por la universalidad del asunto. Ahora, obviamente que el centro, no creo que esté ahí de la discusión, seguramente el centro esté en el diferimiento de partida, pero como esto puede evitar el diferimiento de alguna partida, por eso va a estar en la discusión. Y en cuanto al diferimiento de partidas, sí, ¿cuál va a ser la solución que ustedes van a proponer? Porque desde el Ministerio de Economía se dice, cerrado no estamos, ahora hay que encontrar el financiamiento. Bueno, yo tengo que ver cuál es. ¿Reasignación de gastos o lo otro? Aumentar algunos impuestos que hoy no está previsto aumentar. Tenemos que mirar un poco cuáles son las partidas, cuáles no hay demasiado problema que se difieran y cuáles entendemos que no se deben diferir. Hay que mirarlo. Yo no me atrevería a decirlo así al grito porque me parece que no ayuda. Senadora Topolansky, antes de terminar este capítulo en la entrevista, me interesa detenerme en este otro aspecto. Entre los economistas ha ido ganando fuerza un discurso que sostiene que el ajuste hoy es necesario, sí, pero que pudo haberse evitado. Y concretamente se responsabiliza al gobierno anterior, al que encabezó su esposo, José Mujica. Pienso, por ejemplo, en lo que decía hace pocos días aquí en Perspectiva Ernesto Talvi. El déficit actual no nace en una probeta ni por combustión espontánea. El déficit se genera fundamentalmente en la administración anterior por una razón muy simple, y es que cuando se instala el enfriamiento, después de casi 8 años de boom espectacular entre 2004 y 2011, el gasto público siguió creciendo como si no hubiera mañana. Y además
el superávit de las empresas del Estado, que volcaban habitualmente a las arcas públicas, es decir, las ganancias que tienen las empresas del Estado, y que se mantuvo durante las 4 administraciones anteriores, fue dilapidado, desapareció, se volatilizó. Entonces, entre el gigantesco gasto que siguió como si las circunstancias no hubieran cambiado, y habían cambiado claramente. ¿Qué dice usted, senador Topolansky, a propósito de este pecado original que, según Talvi, da pie al déficit que ahora obliga al ajuste fiscal? Todos los días, no sé si me hago bien o hago mal, leo el diario El País y página por medio es un palo para Mujica, así que eso ni me mueve un pelo, pero yo lo que creo es que primero la discusión sobre el papel de las empresas públicas no está saldada en Uruguay. Hay quienes pensamos que deben ser el motor de la economía y que si no hacíamos inversiones en ellas, porque en cualquier empresa de cualquier rubro y de cualquier categoría, si no se invierte y no se va para adelante, la empresa se queda, hubiéramos estado en graves problemas. Y así que creemos que lo único discutible puede ser, capaz que el tiempo de inversión fue corto, tendría que haber sido un poco más largo un poco más alargado en el tiempo, pero salvo eso, creo que la inversión era imprescindible, la modernización. ¿Cuál es el rol de la empresa pública? Pero después hay otro factor que menciona Talvi, ¿no? La forma como continuó aumentando el gasto público, sí, pero muy por encima de lo que crecía la economía, cuando ya empezó a enfriarse la economía. Claro, ahora varios de esos economistas hablan de la regla fiscal y nosotros estamos hablando de la regla social. Si hay cosas en las que no invertía, después, con el tiempo, los costos, porque la fractura social, que termina siendo una fractura cultural, después para suturar es muchísimo más cara y penosa que si yo no hago la inversión a tiempo. Pero usted dice que en el periodo Mujica también ese aumento del gasto por arriba del ritmo de crecimiento de la economía era por el gasto social. Fue por el gasto social, por arreglar una serie de cosas. Se ha dicho que aumentamos la plantilla de funcionarios públicos, ¿no es verdad? Porque lo que nosotros hicimos fue regularizar el desastre que había en la administración pública. Acá en este país se prohibió el ingreso a la administración pública por la puerta. Pero después que se prohibió el ingreso por la puerta y a dedo, porque no era ni siquiera con concursos ni llamado, entraron por la ventana con 410, comisión de apoyo, había 20 formas de contratar en salud pública, todo un desorden, en una misma sala enfermeros que ganaban todos diferentes, un caos. Bueno, se fue presupuestando y ordenando eso, no está terminado, ojo, porque eso era muy caótico, el tema de los becarios, de los pasantes, de los cachés. Pero lo cierto es que se fue consolidando gasto estructural a partir de un financiamiento que era notoriamente, ¿cómo decirlo?, efímero. La economía no podía seguir creciendo, no iba a seguir creciendo al ritmo que venía creciendo. No, la economía entonces agarró, tomó un momento de crecimiento, ahora hay un enlentecimiento en el mundo y sobre todo una cosa que preocupa, que son los 3 principales destinos comerciales de Uruguay, que los 3 tienen problemas distintos, pero problemas al fin. No, pero a donde voy es a que se quedó un gasto fijo muy alto, que ahora cuando la economía afloja no se puede bancar y hay que ir a medidas como esta del ajuste. Yo no creo que vaya por ahí la cosa, porque se ha hecho mucho hincapié en la sobra de recursos humanos y los 3 puntos del Estado que tienen realmente abundancia de recursos humanos no pueden no tenerla, que es la policía, es decir, la seguridad por la que uno sale del país y se da cuenta que Uruguay es un país recontra seguro, ¿no? La policía, la salud pública y la educación. Eso, en esos 3 lugares, si no hay recursos humanos, no funcionan. Entonces, es ahí donde está el grueso de los recursos humanos. No ha habido en ningún otro lado.
Es verdad, el Ministerio de Vivienda tuvo recursos como nunca, pero todavía no hemos podido mover contundentemente la aguja del déficit habitacional. Entonces, con una industria de la construcción que el costo del metro cuadrado, yo lo escuché en la entrevista que usted le hizo ayer a usted, que es una persona que creo que de las que más conoce la industria de la construcción, y hay cosas es decir, hay costos que la obra pública tiene, porque las empresas públicas ni que hablar, que pagan impuestos distintos de las empresas privadas. Pagan más caro el dólar, pagan una serie de cosas. Entonces, cuando vayamos a mirar estas cosas, hay que poner todo sobre la mesa. Entonces, si no, no. En cuanto al manejo del gasto, usted o el MPP no hace autocrítica, porque lo cierto es que esa evolución del gasto iba a conducir en algún momento a algo así, a esto del ajuste, ¿no? Sí, puede ser, pero yo lo único que creo que puede ser discutible es la concentración del gasto, diríamos, que capaz se podría haber hecho la obra un poco más diferida en el tiempo y entonces, por supuesto, eso difiere los impactos y difiere los resultados y difiere la amortización, ¿no? Todo. Ahora, hay obras absolutamente necesarias. Yo tengo la posibilidad de tener al país incluido porque Carolina Cose decidió cablear todo el país y lo cableó. Y no sé si no se salió de la frontera. No creo, más vale que no. Entonces, si yo tengo en una escuelita rural perdida la posibilidad de una ventanita que abro a la conexión, yo voy a pérdida, sí señor, pero esa pérdida vale la pena, porque ahí tengo un uruguayo incluido, porque yo no estoy para enriquecerme a través de las empresas públicas, por eso digo, la discusión de fondo, si la pudiéramos dar sin perfilismo político, no sé si podemos en este país, tengo mis enormes dudas, sería, bueno, ¿cómo concebimos cada uno de nosotros el rol y el diseño de las empresas públicas? Sin embargo, hay cosas que nosotros recogemos en ese proyecto de transparencia. Ahora vamos a hablar de eso. Hay cosas que recogemos de esto. Senadora Topolansky, en el ámbito legislativo ha cobrado fuerza la idea de que a partir de los casos de corrupción que se han constatado en el sistema político de la región, y pienso en Argentina, pienso en Brasil, pienso en Venezuela, Uruguay tiene que extremar las precauciones y las señales de transparencia. Esta semana hubo varios episodios en ese sentido. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Mujica, ex Espacio 609, hizo pública su declaración jurada y alentó al resto de sus colegas a hacer lo mismo como señal de transparencia. Luego el senador Pablo Mieres anunció que va a presentar un proyecto de ley para que todas las declaraciones patrimoniales de los ministros y personas que ocupan cargos electivos sean públicas, y abarca con esto incluso a las parejas del presidente y vicepresidente de la República. En este contexto aparece el MPP con un proyecto que en realidad todavía no se ha presentado, pero que ya circula: modificaciones al régimen de declaraciones juradas y recibimiento de denuncias previsto en la ley 17.060. ¿Desde cuándo estaban trabajando ustedes en esto? Nosotros estábamos trabajando desde marzo, y no es como reflejo de la región, como dice Bordaberry, es porque el sistema político tiene que ser transparente por razones de democracia. De construcción de esta democracia en la que estamos. Pero llama la atención que esta embestida legislativa y de pedido de comisiones investigadoras, etcétera, ocurra justo en este pero contexto, la embestida de pedido de comisión investigadora y todo viene de una parte del sistema político. Entonces, nosotros... no, pero la comisión investigadora con fines legislativos a partir del caso Panama Papers provino del Frente Amplio. Sí, porque apareció... Uruguay con la que tenía más offshore, y si bien nosotros no prejuzgamos y no decimos que todos esos capitales sean capitales de lavado y nada de eso, sí es evidente que si alguien para pagar menos impuestos se va a un offshore, lo perjudica al país. Eso es así. Yo soy vieja en este tema, eso es lo que hacía la financiera Monti.
Es decir, no es nuevo en el país. Ahí está hablando de los años 60 Ahí sí, y de acciones que fueron muy sonadas era del MLN Tupamaros. Bahamas, Panamá, los mismos papers, no se llamarían así, no estaría Fonseca, yo qué sé. Pero, entonces nosotros hace mucho veníamos conversando estas cosas y hemos tomado una serie de iniciativas. Una iniciativa de la financiación de los partidos políticos. Hay una comisión formada en el Senado que está trabajando en base a un proyecto que fue borroneado, diríamos, un primer borrador hecho por Mujica y por Pintado. Después, desde el principio, desde marzo, estaban trabajando el diputado Cayani con otros, con la Junta de Transparencia en este plano. O sea, este proyecto que acá yo viejo, tengo arriba de la mesa, este proyecto que se va a presentar oficialmente sí, hoy, se viene elaborando desde marzo. Desde marzo, sí, porque lo primero que se hizo fue estudiar la ley. Después se fue a hablar con la Junta de Transparencia, porque la Junta ha recogido en el trayecto de su vida útil, diríamos, una experiencia, y ellos mismos tenían sugerencias para hacer en mejoras para que realmente sea de utilidad la declaración pública. Y incluso en el trayecto de algunas comisiones, como la investigadora de ANCAP, se hablaba de la necesidad de conocer las declaraciones juradas de las 20 subsidiarias que tiene ANCAP, de sus directivos. Y a nosotros nos parece bien ese tema. Es decir, porque por eso ponemos también otros lugares donde se manejan dineros públicos. Es decir, eso también... Todas las personas físicas que manejan fondos públicos, incluso perteneciendo a instituciones o organizaciones privadas, deberán rendir cuentas de sus bienes e ingresos, dice la exposición de motivos del proyecto. Claro, entonces se trabajó el proyecto en base a la modificación de la ley, y no como una resolución sin contexto, diríamos, ¿no? Entonces... Veo, por ejemplo, que el artículo primero agrega a los fiscales adscriptos y a los secretarios generales de la Fiscalía General de la Nación a la lista de funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes e ingresos. El artículo 2 agrega legalmente a los alcaldes, concejales municipales y sus correspondientes suplentes. Son gobernadores nuevos. Claro. No estaban cuando se hizo esa ley. Entonces, yo creo que... El artículo 3 agrega a presentar declaraciones juradas a los integrantes de órganos directivos y directores o gerentes de entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, licenciatarios o concesionarios de obras públicas o servicios públicos y organismos privados que mantengan fondos públicos o administren bienes del Estado. Ese es otro de los cambios. Y por último, para destacar otro de los ingredientes, se amplía la nómina de los funcionarios obligados cuyas declaraciones juradas serán publicadas. O sea, que no solamente tienen que presentar declaración jurada, sino que además esas declaraciones juradas se publican en el Diario Oficial y en el sitio web de la JUTEP. Abarca esto incluso a cónyuges o concubinos de presidente y vicepresidente de la República. El lugar para publicar esto es la JUTEP. Si yo puedo agarrar y en el Facebook del Movimiento de Participación Popular publicar mi declaración jurada. No es un valor institucional eso. Tiene que estar en el organismo, porque el organismo también tiene responsabilidad de que se cumpla la ley y demás. Así que eso es muy importante. Es decir, no es un acto, de todos modos, creo que no está mal que alguien tome la iniciativa de hacerlo. Yo no me opongo lo más mínimo. El mismo diputado Mujica dijo aquí que él había conversado con alguien que es Cayani. Entonces, y parece que el espacio 609 hoy va a dar ese mismo paso. Claro, nosotros va a tomar dijimos, la iniciativa de que mientras se discute esto, se difundan las declaraciones juradas. Sí, vamos a poner las declaraciones juradas de nuestros legisladores y eso nosotros no tenemos nada que ocultar ahí. La declaración jurada es un formulario
que nosotros llenamos, donde también aparece el cónyuge y los hijos, para quien los tiene. Entonces hay todo un instructivo de cómo se llena. Yo, por ejemplo, tengo un problema siempre al llenarla, porque yo hay momentos que estoy en el Senado, en la vicepresidencia y he estado hasta en la presidencia. Entonces tengo que sacar un promedio, porque me cambian los salarios. Me cambia el IRPF y me cambia todo en esos momentos. Ajá. Esta semana que pasó, que estuve en la... Entonces tengo que hacer un promedio y poner la cifra como un promedio de que en esos lapsos gané más para que quede bien transparente. Ajá. Entonces, de repente alguien que lee mi declaración jurada no va a entender por qué pongo eso, pero hay un instructivo que me obliga a ponerlo, porque yo no sabía cómo hacerlo y tuve que consultar cómo lo hacía. Porque no es agarrar lo que me paga el Senado y ponerlo directamente, ¿no? Y eso, todas estas cosas son detalles, pero digo, esta la conozco bien porque se refiere a mi persona. Después, este proyecto, entonces, el que ahora está presentando el MPP en diputados, ¿qué tipo de intercambio ha tenido con el Frente Amplio? Bueno, el mecanismo es el siguiente. Cuando un legislador del Frente Amplio hace un proyecto de ley, lo lleva a la bancada y la bancada lo acepta. Si la bancada lo rechaza, no he vivido casi ninguna situación de esas. En algún caso puede plantear el legislador, plantearlo por la libre, pero es mucho mejor ir con el respaldo del propio partido político de uno. Y bueno, y después se presenta, ¿no? Ese es el mecanismo. Y se trata de repartir para que tengan tiempo de estudiarlo, porque todos tenemos un marco de asesores, Cultel y Tajam, que ya están adelantando posición, son asesores de la bancada nuestra, junto con otros economistas. Tenemos un pequeño equipo que asesora. Uh-huh. Después hay decisiones políticas sobre el asesoramiento. ¿Pero usted le da la impresión de que este es un proyecto que todo el Frente Amplio saca adelante? Yo creo que este proyecto lo saca por unanimidad el Parlamento. ¿El Parlamento? Sí, estoy segura de eso, porque no he oído ningún legislador... No tengo escuchado ningún legislador que se oponga a este tipo de cosas. Senadora Lucía Topolansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Quedan otros temas para charlar, pero van para la próxima. Volvemos enseguida con la mesa de En Perspectiva, que hoy es Mesa de Análisis Económico. En Perspectiva, da que hablar.